Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy presentaremos el tercer avance de la segunda unidad del portafolio del Banco Santander. El grupo lo conforma Eunice Villanueva, Javier Enríquez, Bastián Romero y Fabián Riveros. A continuación los dejaré con mi compañero Bastián. Las instituciones financieras están insertas en un entorno económico que contrae diversas variables externas con un carácter fluctuante, que influyen directamente en los hábitos de adquisición e inversión de los distintos grupos de interés que cuente cada empresa. Estas fluctuaciones de mercado, en particular de algunos precios como la tasa de interés, el tipo de cambio, reajustabilidad y acciones, se caracterizan por estar fuera del control de las instituciones producto de su externalidad, impactando a pequeña, mediana o gran escala en el rendimiento de cada organización, dependiendo únicamente de su capacidad para mitigar estas variaciones. Un ejemplo sobre la relación del entorno económico y nuestro producto financiero escogido de crédito de consumo podemos apreciarlo mediante la eventualidad actual de nuestra situación país, la cual está sufriendo un alza insostenible de los precios en el mercado, producto del alto consumo y circulación del flujo de dinero en la población, por lo cual el Banco Central de Chile tomó la decisión de aumentar la tasa política monetaria, buscando reducir el poder de endeudamiento y el consumo a través del encarecimiento de los créditos que se emiten en el mercado. Este elemento, si bien estabilizará la inflación, afecta directamente a la percepción pública para obtener financiamiento y por ende al nivel de emisiones de crédito de consumo por su aumento de coste en el Grupo Santander. Importancia del marco que regula la actividad de empresas financieras. El sector financiero cumple un rol fundamental en la economía, el cual entre sus funciones más importantes está movilizar los ahorros y canalizarlos hacia su uso más eficientes, proveer liquidez, gestionar riesgos y facilitar pagos. Estas funciones son especialmente importantes para una economía emergente que requiere contribuir al progreso de la sociedad, ofreciendo múltiples soluciones financieras para un conjunto de necesidades que una población puede exigir, tal como el financiamiento para la vivienda, consumo, entre otros. Sin embargo, este sector, bajo ciertas circunstancias, también puede ser una fuente de inestabilidad para la economía, por lo cual es imprescindible un marco regulatorio que vele por el bienestar. En Chile, este marco regulatorio es normado por la CMF, la cual supervisa, norma y sanciona a la industria financiera. Esta regulación se basa en claros fundamentos económicos para desarrollar un sistema financiero estable que procure contribuir sanamente al progreso de la población. Esta persigue los siguientes objetivos: proteger la fe pública y el ahorro de las personas, reducir asimetrías de información entre oferentes y demandantes y contener externalidades. Clasificación del riesgo según Basilea y entidades regulatorias internas. Lo establecido por los marcos regulatorios según Basilea y la regulación local por parte de la Comisión del Mercado Financiero definen como riesgos inherentes y tradicionales a las actividades de negocio y la industria bancaria la variable de riesgo de crédito, mercado, operacional y liquidez, las cuales deben ser convenientemente gestionadas por cada institución. Para efecto de la adecuada medición y control de estas variables de riesgo que enfrenta la industria bancaria, los marcos regulatorios establecen distintos métodos y exigencias mínimas de gestión que deben considerar para la mitigación y prevención de cada una de estas variables, procurando atenderlas oportunamente para prevenir significativas pérdidas financieras para la institución o bien generar en casos más extremos una inestabilidad de la economía local e internacional. A continuación, mi compañero Fabián continuará con el desarrollo de esta presentación. Gracias, Bastián. Ahora veremos la matriz de riesgo. Nosotros trabajaremos en esta matriz con dos de las tipologías mencionadas anteriormente, la operacional y la de crédito. La matriz de riesgo nos permite visualizar de manera clara el número de riesgos a los que están expuestos los procesos analizados y también determinar el nivel o magnitud que tiene cada riesgo, los cuales pueden ser clasificados en bajo, medio o alto. Estas clasificaciones se otorgan gracias a estas dos tablas que estamos viendo en pantalla, las cuales expresan la probabilidad del impacto que genera cada riesgo. La probabilidad se clasifica desde improbable hasta frecuente, del 1 al 5, donde improbable se expresa como una ocurrencia de 1 a 20 veces por año y frecuente se expresa como una ocurrencia de 81 a más veces por año. Y el impacto se clasifica desde insignificante a catastrófico, desde el 1 al 5, donde insignificante se expresa como pérdidas de 10 millones o menos y catastrófico se expresa como pérdidas de 100 millones o más. A continuación, sigue la realización de la sección de riesgo. Aquí
es donde agregaremos nuestras variables de riesgo. Luego hay que reconocer cuántas veces se podría suceder, lo que es la probabilidad, y también reconocer el impacto que podría causar, dándole valores del 1 al 5. Una vez que definamos la relación entre probabilidad y riesgo, podremos reconocer la clasificación, la cual, como mencionamos anteriormente, puede ser baja, media o alta. Para lograr reconocer de mejor manera la clasificación correspondiente a cada variable, utilizaremos un gráfico de calor. Para que entendamos de manera simple este gráfico, podríamos decir que la probabilidad es el eje Y y el impacto es el eje X. Ahora que entendemos esto, podemos usar de ejemplo la variable caída de sistemas, la cual tiene una probabilidad de 3, o sea, 3 cuadros hacia arriba, y un impacto de 4, o sea, 4 cuadros a la derecha, lo cual ubicaría a esta variable en un riesgo de carácter ocasional con pérdidas mayores, lo que quiere decir que ocurriría entre 41 a 60 veces por año, y cada vez que ocurriera generaría pérdidas por 10 millones, lo cual son pérdidas que escapan de las previstas por los expertos. Ahora veremos el gráfico de control. En este gráfico se define un límite central, el cual es el parámetro que esperamos se mantenga en los niveles de riesgo en el tiempo, con un 60% de riesgo esperado. También se definen los niveles de advertencia, el cual representa el margen intermedio del gráfico, con un 20% de riesgo esperado. Y por último, también se definen niveles críticos, los cuales representan aquellas variables críticas que superan los límites superiores e inferiores establecidos, que significan altos niveles de riesgo con un 40% de riesgo esperado. Ahora, para ejemplificar, usaremos algunas de las variables del cuadro. La variable 1 tiene un porcentaje de ocurrencia del 12%, lo cual es menor al límite establecido de 20. Por ende, esta variable pasa a ser un riesgo de carácter crítico. Ahora, al analizar la variable número 3, podemos ver que esta tiene un porcentaje de ocurrencia del 27%, lo cual ubica esta variable en un punto de advertencia, ya que sale del límite central, que es el porcentaje que estamos esperando, pero no sobrepasa los límites críticos. Y por último, analizaremos la variable 6, la cual tiene un porcentaje de ocurrencia de 81, lo cual lo ubica en nuestros límites centrales, lo que quiere decir que no significa un riesgo para nuestra empresa. Ahora en el gráfico, viendo la representación en el gráfico, podemos ver cómo la variable 1, señalada en la línea horizontal, está ubicada por debajo del límite crítico inferior. También la variable 3 se encuentra en medio del límite crítico inferior y el límite central. Y por último, la variable 6 no alcanza a salir de los límites centrales. Ahora la importancia de los sistemas de riesgo. En lo largo de los últimos años, la volatilidad de los mercados y la modernización tecnológica ha colocado a la banca en nuevos desafíos dentro de un entorno crecientemente competitivo y en graduales reducciones de márgenes, por lo que la industria bancaria está predispuesta a asumir mayores riesgos en el intento de recuperar mayor rentabilidad de sus inversiones. Si la gestión de riesgo se considera importante para cualquier tipo de empresa, para la banca es una necesidad dentro de sus actividades de negocio y es como tal que no puede relegarse en la identificación, medición y control de estos mismos. La importancia de contar con una adecuada gestión de riesgos dentro de la banca es permitir a la industria una capacidad de reaccionar a tiempo o bien anticiparse ante la posible ocurrencia de estas eventualidades de riesgos en las que causan perjuicios en diferentes magnitudes. A continuación lo dejaré con mi compañera Javier. Sistemas de medición de riesgo de crédito. Primero vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué es el riesgo de crédito? Bueno, esta es la posibilidad de incumplimiento de la contraparte, o sea, la posibilidad de que el cliente no pague total o parcialmente el crédito. Los sistemas de medición que Banco Santander Chile ha adquirido para evaluar el riesgo de crédito son dos. El primero es el rating, que es una evaluación a escala individual, la cual están contempladas las empresas que son de complejidad. La evaluación se centra principalmente en la calidad crediticia, en otras palabras, la capacidad y disposición para cumplir con sus obligaciones y en el análisis del crédito a otorgar, en cuanto a garantías, plazos, tasa de interés, moneda y reajustabilidad. Para realizar esta evaluación se utiliza el método de las 5C, la cual la primera es el carácter. Nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿es confiable? Y utiliza información sobre hábitos de pago, comportamiento crediticio del pasado. La segunda es la capacidad. ¿Podrá pagar el préstamo? Aquí se evalúa si el cliente tendrá los fondos suficientes para cancelar sus obligaciones crediticias. El tercero es el capital.
¿Cuál es la situación patrimonial? Hay que dimensionar el nivel de endeudamiento y el patrimonio del deudor. La cuarta son las condiciones del crédito, o sea, el monto, el plazo y la tasa de interés. El quinto son los colaterales, o sea, las garantías. Hay que conocer la garantía disponible y constituida para garantizar la recuperación de los créditos ante eventuales dificultades de pago por parte del deudor. Una vez realizado el análisis crediticio, este se clasifica en una categoría de riesgo. Muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. En esta se consideran factores de riesgo como la industria, situación del negocio, socio, administración, su estado financiero y la capacidad de pago y el comportamiento de pago. El segundo método es el scoring crediticio, la cual es una evaluación que se realiza a escala grupal y se aplica, es una evaluación a escala grupal y se aplica a personas y empresas de pequeño tamaño. Aquí se utiliza el método de las 5S. La primera es la seriedad, o sea, es la seriedad. Evalúa el comportamiento financiero, el comportamiento financiero que el cliente ha tenido en el pasado, la situación patrimonial. El cliente no debe indicar su renta acreditada con las liquidaciones de sueldo y sus respectivos activos. La tercera es la solvencia, que es la capacidad de pago que el cliente tiene para pagar, y hay que calcular qué porcentaje de sus ingresos mensuales se destina al pago de compromisos financieros. La cuarta es la situación del entorno. Aquí se deben considerar los siguientes aspectos que rodean al cliente. ¿Cuál es la actividad del empleador y qué actividad desarrolla el cliente? En último lugar, se considera la segunda fuente de pago, o sea, las garantías. Esto principalmente es como qué garantías vamos a tener nosotros en caso de que el cliente no pueda cumplir con sus obligaciones. Aquí van los avales, las hipotecas y las prendas. Dicho lo anterior, los criterios que son utilizados en el scoring para poder determinar el riesgo de cada cliente son los siguientes. En primer lugar, hay que calcular una importancia relativa de cada característica, por ejemplo, el ingreso mensual, profesión, ocupación, antigüedad laboral, sexo y estado civil y plazo del crédito. Aquí se ponderan en un porcentaje cada variable y la suma de esta va en un 100%. En segundo lugar, hay que dar una nota o puntaje a cada característica. Por ejemplo, en el ingreso mensual, si el cliente tiene un ingreso de 4 millones, la nota va a ser un 7. Y así para cada variable. Una vez que ya cada variable tenga su nota, se le va a calcular, se le va a clasificar en un grupo de riesgo, el cual va de 1 a 5. Este análisis le de gran ayuda a Banco Santander en cuanto al crédito para realizar las provisiones por riesgo en caso de posible pérdida por incumplimiento de la contraparte. También se puede inferir que esta evaluación se utiliza para la mitigación ante los posibles perjuicios económicos que pueda tener el banco, así se ve protegido de cierta manera ante el riesgo al ya haber tomado medidas. A continuación lo dejaré con mi compañera Eunice Villanueva. Gracias, Javi. Santander ha establecido el Comité de Activos y Pasivos ALCO para asistir en el desarrollo de sus funciones relacionadas con el control y el manejo de los riesgos. ALCO no solo establece y controla el cumplimiento de las principales directrices relacionadas con el riesgo de tasa de interés, sino que también con el financiamiento, capital y liquidez. Asimismo, también lo hace con la evolución de los mercados financieros local e internacional y política monetaria. Dicho esto, para gestionar este riesgo, Banco Santander realiza un análisis de sensibilidad respecto de la moneda local.
Bueno, esto lo hace a través de distintas metodologías que se implementan no solo para el crédito de consumo, sino también para todo lo que es el banking book. Es decir, operaciones tradicionales correspondientes a préstamos y colocaciones. Y bueno, los modelos que utiliza el banco son análisis gap y análisis de duración. En el análisis gap focaliza en la exposición al riesgo de tasa de interés de las ganancias. Cabe decir que se utilizan los valores contables, es decir, monetarios del balance. Aquí se calcula la exposición aplicando un shock de 100 a 200 puntos base de la tasa de interés al valor del gap dentro de cada banda de tiempo. Con respecto al enfoque del análisis gap, se puede presentar dos situaciones que impactan en el ingreso neto de intereses, los cuales pueden ser, mejor dicho, los cuales son el gap de sensibilidad negativo y gap de sensibilidad positivo. En segundo lugar, tenemos lo que es el análisis de duración, el cual focaliza en el valor económico del capital. Cabe mencionar que aquí se trabaja con valores presentes, es decir, se lleva en cuenta el flujo futuro de cada uno de estos valores que están en el balance y se traen al presente. Se calcula la exposición aplicando una sensibilidad ponderada basado en la duración, como ya se dijo, dentro de cada una de las bandas de tiempo al valor actual de los activos y pasivos en forma separada. Con relación al gap de duración, las situaciones que se pueden presentar y que impactan el valor económico de capital son el gap de duración positivo y el gap de duración negativo. A continuación veremos cuáles son los factores que influyen en el riesgo de tasa de interés. Los factores más comunes que están principalmente vinculados al crédito de consumo son tres. En primer lugar tenemos lo que es el factor el factor riesgo de descalce, que es cuando existe una variación en la tasa de interés de mercado que afecta a los activos y pasivos que por distintos motivos, los montos en cada una de estas bandas no son iguales. En segunda instancia tenemos lo que es el factor riesgo de la curva de rendimiento, que también es cuando el balance se distribuye en distintas bandas futuras en el tiempo y existe un desplazamiento no paralelo. Por ejemplo, porque aumenta la tasa de interés del mercado afectando también a los activos y pasivos. Y en última instancia tenemos lo que son el factor riesgo de opción, que neta y sencillamente es cuando el cliente tiene la opción de anticipar el pago de sus cuotas, es decir, prepagar, y causando así un impacto en el resultado para el banco. Como se puede ver, a través del análisis de sensibilidad se puede determinar cómo cambia el resultado de una evaluación alterando las variables consideradas para el mismo. Es decir, que si lo llevábamos a lo que es el crédito de consumo, se puede determinar cuánto es lo que el banco puede otorgar en crédito, alterando el valor de la cuota que puede pagar el cliente en el número de cuotas que desea pactar. Bueno, de esta manera es como concluye nuestra presentación. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros. Aquí dejamos adjunta lo que es la bibliografía de donde se extrajo la información para poder elaborar esta exposición. Y bueno, les agradecemos por su atención y quedamos atentos a cualquier comentario que nos puedan realizar. Gracias.